Hola, muy buena tarde, ¿cómo están ustedes? Espero que hayan avanzado lo suficiente en su trabajo y recuerden que si tienen cualquier duda, no trepiden en un momento en enviarme un correo electrónico para hacer las preguntas y si quiere podemos hacer una videoconferencia en directo para aclarar sus dudas en el avance de su trabajo, que ya debe estar a término prácticamente. Y para poder entender lo que es el proyecto de investigación como trabajo final, voy a presentar un proyecto de investigación que hemos hecho con un colega de la facultad para que ustedes vean los elementos que debe constituir eh, las etapas de un proyecto y cómo este se debe redactar para concursar. Naturalmente que en algunos casos a ustedes se les va a pedir desarrollo de algunas áreas temáticas, básicamente para ver el nivel de comprensión y de aplicación que tienen respecto a esta asignatura, a este tema que se llama metodología de la investigación en ciencia de la actividad física. Entonces me voy a permitir compartir pantalla para mostrar un proyecto que en líneas generales dice su título: Estimación de la fuerza de agarre en adultos de ambos sexos por medio de variables antropométricas. La línea de investigación sin antropometría y condición física para la salud. Autores: Eduardo Báez, Nelson Castillo. ¿Cuál es el problema en general? El problema es que el envejecimiento es un proceso inherente. Fíjate que aquí hablan de envejecimiento como una cosa súper obvia. Sin embargo, se mencionan aquellos autores que han mencionado y han hablado sobre el deterioro de la capacidad y la muerte, que son Pérez y Sierra en el 2009. Por otro lado, también se advierte y se trabaja sobre condiciones genéticas y medioambientales, pero no como una idea propia, aunque ya la hemos considerado como propia, pero se apoya en autores, Lauretani y colaboradores, Lera y colaboradores, Pérez y Sierra. ¿Te fijas? Por otro lado, hablamos sobre la población chilena y la esperanza de vida. ¿Mm? Y damos algunos datos. Y esto también mencionamos los autores de donde se obtuvo esta información. Albala, Sánchez, Lera, Ángel, Isea, el 2011, Lera y colaboradores. Alt significa altere, et significa y en francés, y altere. En realidad, et es de francés y altere es de latín, de alternos y colaboradores. La prevalencia de la dependencia funcional es alta, lo cual se relaciona con un alto y creciente costo en salud. También se mencionan los autores. Entonces, como ustedes se dan dando cuenta, el problema y la fundamentación teórica, también la introducción, tiene que ser apoyada en autores. Acá hay más autores: Cruz, Gentov y colaboradores del 2019, Berger, Doherty, Chen, Kuo, Cruz, etc. Entonces, cada idea que está expresada, tanto en la introducción como en la presentación del problema, se va, aquí tengo algunas pequeñas correcciones que tengo que incorporar en el texto, se va apoyando en lo que dice la evidencia científica. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros cada tema lo abordamos, apoyado en evidencia científica. Entonces, en este último párrafo podemos ver que a pesar de la evidencia científica que demuestra la importancia de la evaluación de la fuerza de presión manual y su valor predictor,
El dinamómetro no es un instrumento incorporado dentro de una batería de pruebas de atención primaria de la salud. Por esta razón, nos parece que es de gran valor práctico diseñar una fórmula de predicción para la fuerza de predicción manual a partir de variables antropométricas de simple acceso. Es decir, este estudio está tratando de incorporar una fórmula que pueda predecir estado de salud de las personas adultos mayores a partir de la aprehensión manual y variables antropométricas. ¿Para qué? Para hacer una forma mucho más simple, de muy fácil acceso, de bajo costo, para hacer este tipo de trabajos que tienen relación con la salud de las personas mayores. Entonces, aquí la pregunta sería súper obvia. ¿Cuál es el nivel de predicción que tiene la aprehensión manual y las variables antropométricas en adultos mayores? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es el nivel de predicción? Y a partir de eso se diseñan los objetivos. Y el objetivo es diseñar un modelo de regresión lineal múltiple para estimar la fuerza de aprehensión manual a partir de variables antropométricas en adultos de ambos sexos pertenecientes a la región de Valparaíso. Entonces, dado el objetivo general, los objetivos específicos serían determinar la fuerza de presión manual mediante dinamometría en un grupo de adultos mayores de ambos sexos pertenecientes a la región de Valparaíso. Objetivo específico 2, relacionar variables antropométricas con la fuerza de presión manual medida con dinamometría en grupo de adultos mayores de ambos sexos pertenecientes a la región de Valparaíso. Otro objetivo específico es estimar la fuerza de presión manual mediante una ecuación de regresión lineal múltiple a partir de variables antropométricas en adultos de ambos sexos pertenecientes a la región de Valparaíso. Es decir, que aquí ya midiendo algunas variables antropométricas podemos nosotros estimar la fuerza de presión sin que la persona utilice el dinamómetro manual. Y comparar el nivel de acuerdo entre la fuerza de presión manual medida con dinamometría versus la fuerza de presión manual estimada por medio del modelo de regresión lineal múltiple basado en variables antropométricas. Es decir, vamos a comparar cómo es medir con dinamometría y medir con antropometría. Hecha esa comparación, se podrá ver si el diseño de la regresión lineal múltiple es o no utilizable. La hipótesis 1 es que existe una alta correlación. Aquí hay una pequeña comentario que decir que es alta correlación. Entonces podríamos decir que existe una correlación de sobre 0.6 en las variables antropométricas de extremidad superior y la fuerza de presión manual determinada por dinamometría. Es decir, una correlación sobre 0.6, 0,6. La hipótesis 2, existe una correlación significativa entre edad cronológica y la fuerza de presión manual determinada por dinamometría. Correlación significativa significa que vamos a utilizar una variable estadística para poder determinar lo que es correlación y correlación significativa. La hipótesis 3 es que existe una correlación significativa entre el índice de masa corporal y la fuerza de presión manual determinada por dinamometría. Y una hipótesis 4, que existe un nivel de acuerdo del 95% de medición de la presión manual entre dinamometría y la estimación de la fuerza de presión manual calculada por ecuación de regresión lineal múltiple. Mira,
del 95%, es decir, muy alto. Aquí nos saltamos en este proyecto porque el concurso no nos solicitaba que incorporáramos, si se fijan, la cantidad de líneas que hay acá, nos limitan el espacio para concursar para que seamos muy directos y ver si este proyecto tiene o no los niveles para asignarle los recursos que están solicitando los autores para desarrollar este proyecto. Metodología. El tipo de investigación se utilizará un estudio de investigación descriptiva correlacional. ¿Ya? Entonces aquí ya estamos hablando sobre correlación. Un enfoque cuantitativo, porque los resultados los vamos a expresar numéricamente, es decir, a través de la aplicación de estadística y resultados estadísticos, nosotros vamos a desarrollar toda la información. Un diseño transversal, es decir, vamos a tomar en una época todas las medidas, ¿ya? En una época temporal. Por ejemplo, mes de julio y agosto y septiembre del año 2021. La muestra estará compuesta por sujetos adultos de ambos sexos de 19 a 80 años de edad, perteneciente a la región de Valparaíso, y los sujetos serán reclutados voluntariamente y se pretende reunir y medir un N mayor o igual a 300 personas. Entonces aquí podemos incluso decir, vamos a tomar 50 personas entre 70 y 80, 50 entre 60 y 70, y vamos a tomar a 50 personas entre 20 y 30, entre 30 y 40, 40 a 50, 50 personas. Y ahí vamos a reunir un N mayor o igual a 300 personas. ¿Cuáles serán los criterios de inclusión de esta muestra? Tener entre 19 y 80 años, ser autovalente. ¿Qué personas no podrán participar de este proyecto de investigación? Con personas que tengan alguna enfermedad o discapacidad musculoesquelética y o mental. Personas que al momento de la evaluación presenten alguna lesión musculoesquelética de la extremidad superior. Vamos a hacer algunos procedimientos de muestreo, como les comenté yo, porque estábamos hablando de la región de Valparaíso, ¿verdad? ¿Qué variables vamos a medir? La variable dependiente, fuerza de presión manual en kilogramos. Y las variables independientes, la edad, el sexo, nivel de actividad física, en fin, aquí ponemos muchas variables independientes que pueden alterar el nivel de fuerza, porque nosotros vamos a medir todas estas variables: estatura, peso, nivel de actividad física, perímetro del brazo relajado, perímetro del brazo en contracción, perímetro de antebrazo, etcétera. Todas las variables antropométricas que vamos a considerar en el estudio. Te fijas que son muchas. ¿Cómo se va a recolectar la información? Primero vamos a usar una balanza y aquí se debe explicitar claramente cuál es el tipo de balanza. ¿Ya? El estadiómetro. No solamente vamos a medir peso y talla, sino con qué instrumento, para que el nivel de confiabilidad de la medida esté claro. Vamos a utilizar el cuestionario IPAC, versión corta en español, para determinar el nivel de actividad física. Vamos a usar planillas de registro diseñadas para este estudio, caliper para determinar los pliegues cutáneos, y ahí está la marca incluso del caliper, antropómetro de diámetros óseos, ahí está la marca, segmómetro, también la marca,
cinta antropométrica para ver que existe una alta confiabilidad en la medición, y también vamos a utilizar naturalmente un dinamómetro manual y tiene que decir la marca y todo eso. Luego aparece el protocolo que se usará para medir, ¿ya? El cual antes de aplicar será aprobado por el Comité de Ética de la universidad. Entonces, como vamos a trabajar con personas, como vamos a trabajar midiendo, vamos a invadir de alguna manera su privacidad íntima, tenemos que aprobar el proyecto ante un comité de ética que nos diga sí, es posible, no es problema, pero hay que tener los siguientes resguardos, y ahí nos darán indicaciones. Ahí vamos, ¿cómo se va a medir? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué se va a medir primero? El peso, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, te fijas los pliegues, en fin. Y por último, se utilizará el dinamómetro hidráulico, jamar, etcétera. Entonces se describe claramente qué medición va primero, qué medición va después, para no tener ninguna duda respecto a cuál es el protocolo de la medición para obtener esta información. Finalmente, ¿cómo vamos a analizar estos datos? En primer lugar, se va a analizar la normalidad de los datos. ¿Qué significa que los datos sean normales? Por ejemplo, que exista uno o dos casos, supongamos, voy a inventar, de personas súper entrenadas y que tengan una marca muy sobre el promedio. Esos datos entonces se eliminan, ¿ya? Se eliminan para que no afecten el promedio. Porque supongamos que todos nosotros vamos a medirnos en 50 metros planos y lo normal es que hagamos 6 segundos. Pero si apareciera una persona que corre en 4 segundos, obviamente si los promediamos va a dar la sensación de que todo este grupo va a estar corriendo en 5 segundos, lo cual no es realidad. Entonces, como ese caso es muy extremo y se escapa, lo limpiamos y lo sacamos y dejamos los datos que arrojan normalidad, para lo cual se aplica el test de Shapiro-Wilk y la homocedasticidad de la varianza con un test que se llama LAVEN. La homogeneidad de la varianza es para ver que los datos estén normalizados y no haya datos raros, extraños, demasiado por sobre la media o muy debajo de la media. Los datos serán descritos a través de medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Tendencia central, por ejemplo, el promedio, la dispersión, la desviación estándar. Y para establecer la relación entre la variable dependiente y las independientes, se aplicará un test de regresión lineal múltiple. Aquí ya estamos hablando de estadísticas muy avanzadas, las cuales ustedes deben tener algún nivel de conocimiento para poder aplicar, pero si no lo conocen, pueden acceder a expertos para que les ayude a desarrollar esta parte. Para establecer el nivel de acuerdo entre el modelo de regresión lineal múltiple a través de una ecuación de predicción y la fuerza de presión manual determinada por dinamometría, se utilizará el método Bland-Altman y se aceptará un nivel de concordancia al menos del 95% de las diferencias individuales entre fuerza de presión manual estimada versus la fuerza de presión manual medida, se encuentra dentro de los límites que ya habíamos establecido en 95%. Y una cuestión que es importante es señalar que los datos van a ser tratados a través de un software que se llama SPSS, que hay versiones hasta la 24, pero nosotros vamos a usar en este estudio la versión 20. Y el GraphPath Prism, que es otra software para determinar variables que son de tipo estadística. A continuación aparece toda la bibliografía que está expresada
Y eso es un proyecto de investigación. Este es el trabajo final que deben hacer ustedes, al cual le vamos a pedir algunas cosas más que lo que está acá, porque aquí, en esta primera parte, ya le pedimos la justificación y la delimitación, y además le pedimos marco teórico. ¿Se acuerda? Y en la metodología, que vaya explicando por qué es cuantitativo, por qué es transversal, la muestra, en fin, para poder tener claridad respecto a cómo usted ha diseñado su proyecto de investigación, porque la idea es que al final esté disponible para que su proyecto sea capaz de concursar en la posibilidad de financiar su estudio cuando llegue al curso final que se llama síntesis profesional. ¿Te fijas? Y ahí no solamente diseñar un proyecto, sino que aplicarlo. Y si tiene costo ese proyecto en su aplicación, usted pueda concursar para obtener fondos para aplicar ese proyecto de investigación. De manera que esta parte es vital para lo que viene a continuación y la idea es que sea de la mejor calidad posible para que usted con este modelo incluso pueda participar en concursos de investigación para financiamiento de tesis de pregrado, pero más adelante para financiamiento de proyectos de investigación. Y si usted accede a estudios de posgrado, también para que acceda a concursos y a fondos en proyectos de posgrado en el área que usted esté trabajando. Entonces, este es un modelo, un ejemplo de cómo se debe desarrollar el trabajo final y el cual usted, vamos a ver cómo nos anda el tiempo para ver si tenemos los tiempos para hacer una defensa y una exposición en público para que los demás miembros del curso, participantes del curso, tengan la oportunidad de hacer preguntas y también obtener buenas ideas de los trabajos que se presentan. Entonces, esa es la idea básica de nuestro proyecto de investigación y espero que haya quedado claro. Cualquier consulta, no duden en hacerla llegar a través del correo electrónico o pedir alguna reunión para que podamos avanzar en su proyecto final. Muy bien, que estén muy bien, un abrazo, cuídense mucho.